días, hermanos. Feliz sábado para todos. ¿Cuántos estamos contentos en el día del Señor? Amén, ¿verdad? Tenemos la linda oportunidad de estudiar la palabra de Dios una vez más y nada menos que con el repaso de la lección, ¿no? Entonces, este trimestre ha sido una gran bendición. En sus comienzos de la lección, pues nos habla del libro de los Hechos, ¿verdad? Estamos estudiando prácticamente toda una historia, ¿verdad?, de lo que fue la obra del Espíritu de Dios a través de los discípulos de Cristo Jesús, ¿no? Por eso, como dijo Jesús, me seréis testigos en Judea, en Samaria y en todas las partes del mundo. Y esa es la misión que el Señor nos ha dado, ¿no? Y hoy tenemos un tema muy especial, es el número 2, el Pentecostés, ¿verdad? Es un tema muy importante. Por lo general, la mayoría lo entendemos desde el punto del pensamiento griego, ¿no? Pero hoy quiero enfocárselo desde el punto de vista judío, ¿no? Cómo era el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés y por qué habían esos ingredientes interesantes, fuego, lenguas y todo este asunto, ¿no? De dónde viene y dónde procede esta fiesta, ¿no? Dicho sea de paso, oficialmente el Pentecostés se dio en Israel en la parte del Sinaí, ¿no? Sabemos nosotros, allí fue su comienzo, su origen, oficialmente. Pero si nos vamos en la historia, eso tuvo que marcar una pauta mucho antes porque en los tiempos de Adán y Eva, cuando ellos salieron del huerto del Edén, ustedes recuerdan la historia, tuvieron que sacrificar ¿cuántos corderos? 2, ¿verdad? Con los cuales sus pieles de esos corderos fueron vestidos a Adán y Eva, ¿no? Por su pecado y cubrir su desnudez, ¿no? Así que esa fiesta conocida por los judíos, según el Talmud, es la fiesta de la Pascua. De la fiesta de la Pascua, la que se ofreció por el pecado de Adán y Eva, ¿no? El cordero muerto, inmolado, ¿verdad? Para remisión de los pecados. Como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión de pecado. Y por lo tanto, ese cordero indicaba al Mesías. Por eso cuando Juan el Bautista vio al Mesías, que era su primo, aunque no lo había visto por años ni nada, ¿qué indicó él? Lleno del Espíritu de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan estaba indicando el Cordero Pascual. Por eso Pablo dice a los Corintios, Cristo es nuestra Pascua. Amén. Y una de las fiestas más importantes después de la Pascua es el Pentecostés. Y ya van a saber por qué. Muy interesante. ¿Cómo datarlo informalmente? Formalmente fue en el monte Sinaí. Informalmente fue en la Torre de Babel. ¿Usted sabe qué sucedió en la Torre de Babel? ¿Confusión de qué? ¿Y quién tomó la iniciativa de que el hombre no hiciera esa torre más gigante de lo que lo estaban haciendo? Dios mismo. Dios mismo dio las lenguas, los idiomas. Oficialmente, ya en el Sinaí, pues entonces Dios establece esta fiesta llamada para los judíos Sukkot. ¿Cómo se llama? Sukkot no, Shavuot. Sukkot es la fiesta de las cabañas. Shavuot. Entonces, vamos a ver un poco. Ya sabemos que informalmente es en la Torre de Babel, ¿verdad? Ahí el primer Pentecostés informal, ¿verdad? Eso lo tenemos registrado en el libro de Génesis, capítulo 11. Vayan conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 11. Es interesante que los ingredientes del Pentecostés, hay lenguas, hay conversación, Dios se manifiesta de manera interesante, sobrenatural, y vemos esos ingredientes en la Torre de Babel. Vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 11. Y encontramos el título, ¿no? Para muchas Biblias dice la confusión de las lenguas en Babel. ¿Hay alguna otra versión que tenga otro subtítulo que ya le han puesto? Usted sabe que los subtítulos pues no eran canonizados en sí, no fueron inspirados. Los subtítulos fueron dados dentro del contexto canónico de la Sagrada Escritura. Pero dice el versículo 1 del libro de Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola ¿qué? Lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ¿qué? Ladrillos, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos a edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad. Bueno, ahí vemos lo que es
el hombre, ¿no? Queriendo hacer el nuevo orden mundial, una sola moneda, un solo idioma, un solo poder que gobierne todo el planeta Tierra. Pero es en esos tiempos donde el Señor dice a través del profeta Joel en su segunda fase del cumplimiento que Dios derramará su lluvia tardía. Amén. Así que también conocido como el Pentecostés en la era cristiana, la famosa lluvia temprana o la lluvia tardía, ¿no? Y dice aquí la palabra de Dios que en el versículo 5, ¿y descendió quién? Jehová. Note la palabra que dice, ¿y descendió quién? Jehová. ¿Y qué fue lo que pasó en Pentecostés, hermanos? ¿Qué descendió? El Espíritu de Dios. Jesús le había prometido a sus discípulos otro consolador, ¿verdad? Y le dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿A través de qué iba a estar el Señor Jesús con sus discípulos? A través de la obra del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, muy interesante, ¿no? La hermana White dice en Deseado a toda la gente claramente que no podemos decir la naturaleza en sí del Espíritu Santo, pero sí podemos saber sus efectos, su obra. La verdad acerca de los ángeles, dice la sierva del Señor, que la obra del Espíritu es la obra de los santos ángeles de Dios. Amén. Así que la mejor manera que el Señor se desdobla, ¿verdad? Se desdoblan, la palabra desdoblar, bueno, lo usan también los espiritistas, ¿no? Un demonio poseyendo a una persona para estar con otra persona a larga distancia. Eso se llama desdoblamiento en el campo teológico, ¿no? Pero en la parte de los ángeles, ellos también pueden hacer ese desdoblamiento, ¿verdad? Pueden llegar a alusionar, a darle una ilusión a la mente humana creyendo que está en otro lado. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios, que es el Hijo, Dios el Hijo, ¿verdad? Él se manifiesta, ¿verdad? A través de la obra de su Espíritu, de la obra de los ángeles, ¿no? Los ángeles administradores. Y de esa manera en que el Señor se hace manifiesto, ¿verdad? Su presencia en todo el planeta Tierra. Por eso Él promete a sus fieles, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y quiero adelantar un poquito más, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de la obra del Espíritu Santo, la manifestación del Pentecostés. Es tan interesante que la sierva del Señor en primeros escritos, estamos resumiendo, ¿no? Que ella menciona claramente que nosotros, después del fin del tiempo de gracia, tendremos más ángeles de los que nos custodiaban antes del tiempo de gracia. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué sucede eso? Porque los que antes tenían ángeles, que el Señor estaba siempre hablándoles a ellos en su conciencia para que se arrepintieran de sus pecados, pero rechazaron la gracia de Cristo, rechazaron la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Entonces Cristo no le quedó de otra cosa más, porque ya se le acabó su trabajo de interceder por el hombre, porque el hombre no desea ¿qué? Arrepentirse. Y entonces allí cuando Cristo sale del lugar santísimo, que es el fin del tiempo de gracia, entonces automáticamente ¿qué hace Jesús? Le comisiona a los ángeles de alto cargo, que sus ángeles que estaban custodiando a esas personas inicuas, impías, que estaban en desobediencia y rebeldía, y que Dios siempre los amaba y deseaba que se volvieran a Él de todo corazón, esos ángeles ahora que custodiaran a quienes, a los santos obedientes de la palabra de Dios. Amén. Interesante. Por eso la sierva del Señor luego en la visión ve esos personajes santos de Dios que están pasando por las 7 últimas plagas, protegidos por la mano de Dios. Y ahí se aplica el famoso Salmo 91 proféticamente, ¿verdad? A sus ángeles mandará cerca de ti para que ¿qué? Tu pie no tropiece en piedra alguna. Y no habla de un solo ángel, ángeles mandará cerca de ti. De una persona tendrá muchos ángeles, porque Dios nos ha designado uno. Pero ahora serán bastante, hermanos. Imagínense los perdidos. ¿Cuánto no serán que ángeles varios estarán con nosotros custodiando? Y Cristo le dice a los ángeles, y al portentoso ángel Gabriel le dice, pon a cuidar a todos mis hijos que fueron obedientes. Y ahí inmediatamente dice primero escrito que se alejaron los ángeles protectores de los impíos y se acercaron a los santos hijos de Dios para protegerlos en las 7 últimas plagas. Qué maravilloso, hermanos, saber que Dios cuida de sus hijos y que sus promesas son verdaderas y fieles. Amén. Y hermanos, es interesante, aquí vemos el caso, desciende Jehová en el verso 5 para ver la ciudad y la torre para que estaban edificando los hijos de los hombres. Y note que los hijos de los hombres, en su primer lugar, pues viene la descendencia de Caín, ¿no? Vemos en el verso 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, ¿y qué? Confundamos, y allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí nacen las famosas lenguas, ¿verdad? Las lenguas antiguas, ¿verdad?
lenguas que las lenguas francas, que hoy en día es la lengua de Francia, ¿verdad? La anglosajona, que es la lengua hoy en día inglesa, o luego más tarde se convierte para este mundo el inglés, ¿no? Entonces vienen las antiguas lenguas, ¿no? Nacen allí por la gracia de nuestro Dios, ¿no? Entonces el Señor manifiesta así, a través de su obra, de su espíritu, esa confusión que hubo aparentemente, pero que luego llega a ser una gran bendición para nuestros tiempos. Entonces ahí vemos de una manera que informal la manifestación de Dios descendiendo, ¿verdad? Y dando el don de esas lenguas, ¿no? Así que al principio pues pareciera que no fuera un don, porque el otro le pedía el martillo y le traía un machete, ¿no? Bien, y por eso no pudieron construir seguir construyendo la torre de Babel, ¿verdad? Sabemos que fue por desobediencia, ¿no? Al mandato divino, que Dios había dado una señal, ¿verdad? Del arco iris, que ya no iba a destruir nuevamente en la tierra, y ellos por la falta de fe, dice la sierva del Señor, pues construyeron esta gran torre. Esa es la manera informal que encontramos, pero en la historia encontramos que cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, ¿verdad? En Egipto, vamos a pintarlo más o menos así para que ustedes puedan entender. Este es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Aquí tenemos una parte del mar Rojo, y cuando el pueblo atraviesa, ¿verdad? Atraviesa el mar Rojo, llega a las famosas montañas llamadas ¿qué? ¿Cómo se llamaban las montañas? Tenía varios nombres, ¿no? Esas famosas montañas, ¿verdad? Llamadas las montañas del monte Sinaí, ¿verdad? O las de Oret. En esas montañas, cuando el pueblo salió de allí de Gosén, porque acuérdense que ellos estaban más cerca de las tierras prometidas que el Egipto como su capital, ¿no? Ellos estaban en Gosén, en tierras bien fructíferas, cerca del río Nilo, y encontramos algo interesante. Cuando ellos atraviesan el Mar Rojo, desde la Pascua que tuvieron, que fue un 14 de Nisan, llamada también para Dios, Dios le puso verdaderamente el nombre Abib. El hombre le puso Nisan cuando salieron los judíos de Babilonia, ¿verdad? Estamos en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Daniel, por allá, y Jeremías, le habían puesto ya ese nombre al primer mes del año religioso para el pueblo judío. Entonces, en el primer mes, ¿verdad? El 14 de Nisan se hacía ¿qué? La Pascua, ¿verdad? Se mataba el cordero, etc. Y en el 15 se reposaba, y el 16 era la fiesta de las primicias. Era una fiesta donde se entregaban las primicias de Gomer. Esas primicias de Gomer eran en primer lugar las que el sacerdote sacudía, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Nosotros sabemos que las primicias son dos aspectos muy importantes. Son dos aspectos muy importantes. El número uno, las primicias es Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Cristo salió de la tumba, ¿verdad? Y allá fue aquella mujer, María, empezó a llorar porque la tumba estaba abierta, no estaba el cuerpo. Juan luego más tarde, para confirmar, el gran discípulo amado, lo que miró fue el sudario donde estaba, él ha sido embalsamado, y lo vio que estaba bien en orden. Eso fue lo que le convenció a él como teólogo, ¿verdad? Como estudioso, como bien detallista en seguir a Jesús. Dijo, no, el Señor resucitó. Esto no fue robado el cuerpo, esto no fue algo así, porque ¿quién va a robar un cuerpo y va a dejarlo allí? Ni que el ladrón fuera tan bueno, ¿no? Cuando el ladrón roba una casa, ¿qué deja? ¿Desordenado o ordenado? Desordenado, así que esto no. Entonces eso lo convenció a Juan. No necesitó ver al Señor para creer que resucitó. A diferencia de Tomás, ¿verdad? Incrédulo, dijo, si yo no veo al maestro y no lo toco, no creo. Y el Señor dice, bienaventurados aquellos que creerán en mí sin haberme ¿qué? Visto. Qué bendición, hermano. Usted y yo somos bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no hemos visto a nuestro maestro Jesús, pero usted le cree por fe. Amén. 1 Corintios 5:7 dice Pablo, andemos por fe y no por vista. Algún día esa fe se va a convertir en vista. ¿Sabe por qué? Como dice 1 Corintios 13, ¿verdad? La fe, la esperanza, todo eso acabará, pero lo que quedará es el amor, ¿verdad? Nosotros por fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción, ¿verdad? De lo que no se ve. Entonces, hermano, esa fe algún día se convierte en realidad. Vamos a estar con el Maestro Jesús y vamos a caminar con Él. Entonces, hermanos, las primicias de las primeras gavillas en tiempos de la Pascua, el 16 de Nisan,
eran llamadas esas primicias de comer. Esas primicias representan a Cristo en primer lugar. Vemos en el deseado de toda la gente, le estoy parafraseando rápidamente, en deseado de toda la gente el Señor Jesús dice, a través de la sierva, que la primicia es Cristo, es Cristo. Cuando Jesús le dijo a aquella mujer que no lo tocara, era por la simple razón que él se tenía que presentar primero ante el Padre. Y eso estaba dentro del cronograma del santuario. Y ustedes saben muy bien que Cristo ese mismo día, ¿a dónde fue? Al cielo. Fue solo. Acuérdense que cuando Cristo resucita, esa misma madrugada de noche, el Señor resucita ¿a quiénes? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Perdiendo el tiempo cuando se encontró después de la tumba con María? No, venía de resucitar a los demás. Qué maravilloso darle la bienvenida a aquellas primicias. Esas son las segundas primicias. Esas son las segundas primicias. Y de esas vamos a hablar luego también. Esas segundas primicias se entregan mucho después. Pero algo me llama la atención cuando Cristo le dice, subo al Padre, y en ese instante Jesús va y se presenta ante el Padre, ¿no? Y luego que Él desciende otra vez a la tierra, pasa con sus discípulos, ¿cuántos días? Pasa 40 días, ¿con quiénes? Con sus discípulos. Y el Señor le hace una promesa a los discípulos, vayan al aposento alto, ¿verdad? Le dice los días, pasaron 10 días cuando los discípulos obedecieron la palabra de Cristo. ¿Y cuántos días habían pasado? Cuando los discípulos fueron al aposento alto, ¿cuántos días? 50 días, hermano, exactamente 50 días, ¿no? 50 días. Entonces, igual, en la manera formal, su inicio del Pentecostés fue en el tiempo del Sinaí. Entonces usted dice, ¿cómo que hubo Pentecostés en el Sinaí? Si usted lee los párrafos, ¿qué celebra el Pentecostés? Voy a hacerle una pregunta. ¿Qué celebra el Shabbat? ¿Qué celebra el sábado? ¿Qué celebra el sábado? ¿O qué conmemora el sábado? El sábado no fue dado por algo, ¿no? Ponerle un nombre, ¿no? Conmemora la creación y que Dios es nuestro creador. Ese es el énfasis, hermano. Dios es nuestro dueño, Él es nuestro dueño, Él es el que nos gobierna, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Conmemora la creación. Entonces, conmemora la creación. Muy bien. Entonces, el sábado conmemora la creación. Ahora, todas las fiestas judías, realmente se le dice fiesta judía, fue un despectivo de Roma porque Roma odiaba a los judíos. Ustedes sabían, en el primer siglo vemos cómo en la Biblia narra el odio, ¿verdad?, de los judíos hacia los romanos hacia los judíos. Entonces, ellos le decían fiestas judías, pero en latín, ¿no? Pero realmente no son fiestas judías. La palabra es moedín. En hebreo moedín significa conmemoración o encuentros con Dios. Todas las conmemoraciones o encuentros con Dios. Eso fue en su principio. Dios quería que el faraón, ¿verdad?, aceptase que cada sábado le permitiera al pueblo ir a adorar ¿a dónde? A Dios en el desierto. Ese era el plan divino. ¿Con qué fin? De evangelizar a los egipcios. Pero como el faraón fue duro de corazón, ¿qué pasó al final Dios? No, pues tengo que sacar todo mi pueblo porque aquí no hay libertad. Y algún día en este país también se va a acabar la libertad, hermanos. ¿Por qué Dios permite que todavía haya libertad acá? Para que evangelicemos al mundo donde nos encontramos en estos momentos, en Estados Unidos. Pero llegará el día que el faraón de acá se va a poner tan duro de corazón y va a poner en contra de la libertad religiosa. Y ahí donde el Señor se va a empezar a manifestar, ¿verdad? Y Estados Unidos caerá en desgracia. Ahora algo interesante. Así como el sábado conmemora la creación, el Pentecostés conmemora algo. ¿Qué conmemora el Pentecostés? ¿Qué conmemora el Pentecostés? La entrega de la palabra de Dios. Nosotros ya lo hemos explicado en otros temas, ¿no? ¿Qué conmemora el Pentecostés, hermano? ¿Qué había en la Torre de Babel? ¿Cuál fue lo común que hubo ahí? ¿Cuál fue el dilema ahí? Las lenguas, los idiomas, las palabras. Se iba a manifestar la palabra de Dios. ¿Cómo se manifestó en el monte Sinaí la palabra de Dios? Cuando Dios le entregó las 2 tablas de piedra, ¿a quién? A Moisés. Los judíos le llamamos, ¿verdad? El Pentecostés conmemora la entrega de la Torá. Entonces, ¿qué conmemora? La entrega de las palabras sagradas de Dios. Amén.
Y usted dice, pastor, ¿por qué la entrega de las palabras si fue los 10 mandamientos? ¿Qué dicen en algunas versiones de ustedes? En griego le pusieron el título, pero originalmente es en hebreo. Le pusieron decálogo. ¿Qué significa decálogo? A ver. Ajá, deca, 10. ¿Y luego qué? Palabras. Muy bien, gracias, pastor. Entonces, ¿qué conmemora el Pentecostés, hermanos? La entrega de las palabras sagradas de Dios. ¿Cuáles fueron? En 17 versículos por el dedo de Dios. Los 10 mandamientos, que como comúnmente lo conocemos así. Pero originalmente se llama decálogo en griego. Pero originalmente se llama ¿cómo? Torah, ¿verdad? Las palabras de la ley. Ok. Pero Pentecostés, esto es griego, ¿no? Ustedes saben que la palabra Pentecostés tiene dos frases en griego, ¿verdad? Pente, que significa ¿qué? 5. Y costés, 10 o decimales. Algo interesante. Usted va al Pentágono y ¿qué va a encontrar? ¿Cuántos lados va a encontrar allí? 5 lados, ¿verdad? Un pentágono tiene 5 lados. Así que el Pentecostés, ¿verdad? Cuando decimos pentagrama, pentágono, todo eso. Entonces 5 por 10, ¿cuánto sería? Hermano, exactamente los 50 días que ¿qué? Proféticamente Dios había designado que después de la Pascua, ¿verdad? En las gavillas del 16 de Nisan se iban a contar 50 días y exacto a los 50 días el pueblo ya había llegado a Sinaí y recibe las tablas de la ley. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios es un Dios de orden. Las Moedín, las fiestas judías, como usted le quiera llamar, fueron designadas en un orden de Dios. Por eso me encanta cuando dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo a su tiempo. ¿Sabe cuál es la palabra tiempo ahí en hebreo? Moedín. En una fiesta judía, Dios envió a Cristo Jesús. Tuvo un cumplimiento la primera venida de Cristo para una fiesta especial. Y la segunda venida de Cristo, ¿qué dice? También será una fiesta judía. Dios nos ha dado el croquis del pronto regreso de Cristo Jesús, hermano. Pero el día y la hora no lo sabemos, pero sí sabemos ¿qué? Sus alrededores. Dice Conflicto de los Siglos, página 420, que los pioneros defendieron mucho eso porque los evangélicos le estaban criticando. Nadie sabe el día y la hora, ¿por qué ustedes van a decir que Cristo viene en tal fecha? Le sacaban eso y los pioneros supieron defender. Léanse la página 420 de 1854, ese Conflicto de los Siglos antiguo. Muy interesante esa explicación que podemos saber los alrededores, como Jesús dijo, cuando veáis la higuera que ya está floreciendo es porque sus frutos pronto van a ¿qué? Y Jesús le decía a los fariseos, ustedes sí saben decir los seasons, ¿verdad? Decir los periodos, las estaciones. ¿Y cómo no pueden saber que yo vine en mi primera venida como el Mesías? ¿Cómo no pueden saber eso? Ustedes son tremendos arqueólogos, tremendos filósofos, tremendos científicos, porque habían judíos que eran, hacían así como las televisiones, ¿verdad? Presentaban el weather y tal, así como hacen las noticias. No crean que los judíos eran solo religión, no, eran gente también preparada científicamente. Y a esos preparados Jesús les dijo, ustedes saben medir las temperaturas del clima, saben hacer todo esto. No piense que eso es ahora, eso ya venía ya atrás. Y ustedes ni siquiera saben que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo no supieron eso? Si yo había dado bastantes profecías de Daniel y todo. Entonces era una reprensión. Entonces mire de dónde procede todo el origen. A mí me encanta que ustedes aprendan el origen de las cosas, hermano. Porque si usted no sabe el origen de las cosas, ni siquiera sabe por qué usted es adventista. Usted no sabe, no, me dieron una lección de la fe de Jesús allá. No, hermano, usted tiene que saber por qué nacieron esas doctrinas. ¿Por qué esa doctrina y no otra? Usted tiene que investigar. Cuando yo hice eso, hermano, me convencí de que era un adventista. Antes yo no sabía si yo era adventista. Y usted tiene que probar su fe. Si usted está cimentado en los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? El Señor nos ama, hermano. Y desea lo mejor para nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, inquietud en este aspecto de la lección? Muy interesante. Ustedes están sabiendo el origen. Uno estudia la lección y es un resumen, ¿verdad? En el pensamiento griego, ¿no? Está bien, teológico, griego, occidental, pero no hay nada tan lindo como ir al original, ¿verdad? Como ver de dónde nace el Pentecostés. ¿Qué celebra el Pentecostés? La entrega de las palabras. Y por eso cuando vemos a los discípulos, ¿qué es lo que están predicando? Lo que Jesús les enseñó. Santifícalos en tu palabra. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Y hermano, la palabra de Dios fue manifestada con poder
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en un día? ¿Qué dice? Vamos a relacionarlo con la lección. Dice que en un día se convirtieron 3,000 personas. Hermanos, cuando la palabra de Dios se manifieste por completo, al final de los tiempos, a través de la lluvia tardía, ¿qué va a pasar, hermano? Dice la sierva del Señor, será más manifiesto la obra de los ángeles y del Espíritu de Dios que en los tiempos de la iglesia primitiva. Qué lindo, hermano. Vamos a ver cosas que usted y yo no hemos visto jamás. El poder de Dios con su palabra. Y los siervos de Dios predicando la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que participar y prepararnos para la lluvia tardía. ¿Y cómo nos preparamos para ese Pentecostés futuro? Con la lluvia temprana. Si el Señor ya nos ha designado todo esto de la lluvia temprana, eso no cesó, eso continuó. Que usted y yo no tengamos las condiciones para recibir la lluvia temprana es otra cosa, porque no hemos aceptado la verdad de Dios. Por eso le digo, es bueno revisar la doctrina y usted cerciorarse por qué usted creyó en esto. El origen de las cosas. Muy importante, hermano, muy importante. Porque llegará el momento donde usted tendrá que dar cuestión de su fe ante los tribunales, hasta en todo esto. Entonces, ya sabemos entonces, así como el sábado conmemora la creación, pues el Pentecostés es la entrega de las palabras de Dios. Y por cierto, ese mismo día, el Señor también ya le había dicho a Moisés todo lo que tenía que escribir, ¿verdad? Encontramos el libro Levítico, Éxodo, ¿verdad? Ya tenía la narración de Génesis, tenía el libro de Job también, y fueron todos puestos a un lado, los libros de Moisés. Y es interesante que, bueno, en hebreo el Pentecostés es Shavuot. Shavuot. ¿Y qué significa Shavuot? Significa semanas. Por eso los judíos le conocen como la fiesta de las semanas. ¿Verdad? La fiesta de la semana, Shavuot. Así que le voy a dejar de tarea porque no todo se lo voy a dar, ¿verdad? Hoy, porque si no, no van a volver a venir a la iglesia. Busquen cuántas semanas tienen 50 días, ¿ok? Y ya el próximo sábado pues dan ese dato. Ok, ¿hay alguna pregunta en este aspecto? El origen del Pentecostés. Por eso es que la manifestación del Espíritu Santo es a través de la palabra. Dios no puede manifestarse si no es por su palabra. Amén. No es sentimentalismo, no es arrobamiento, ¿verdad? Como hoy en día recibe el Espíritu Santo y se caen al piso botando espumaraja. No, esos son demonios. Hermano, la palabra de Dios dice claramente que cuando habían esas manifestaciones, ¿cuáles son los ejemplos? Yo por eso, cuando usted sienta una duda en cuanto a alguien que está dando una doctrina falsa y usted quiere saber la verdad, no hay nada mejor que la lámpara que alumbra en un lugar oscuro de errores. La palabra de Dios. Lámpara a mis pies tu palabra, que dice el salmista, ¿no? Y lumbrera a mi camino. Los errores de las tinieblas las podemos detectar fácilmente con la palabra de Dios. Amén. Cuando usted a alguien le está enseñando algo y usted no le cuadra porque usted es adventista del séptimo día, usted dice, no, pues voy a ir a la palabra, fíltrelo en la palabra, busque un ejemplo donde haya ese caso. No es que si usted no recibe el Espíritu Santo y no se tira al piso y no bota espumaraja, entonces no está perdido, está condenado, dicen los evangélicos. Pero hermano, cuando usted va en la Biblia, los únicos que botaban espumaraja y que se tiraban al piso como locos, ¿quién eran? Los endemoniados. Ay, hermano, tenga cuidado cuando se meta en una de esas iglesias. Va y no se le meta al demonio también. Y le pase como Saúl, estar en terreno que prohibido. Cuando dice que Saúl entró donde la pitonisa de Endor, dice, se soltó el último hilo de salvación que él tenía. Hermanos, tengamos cuidado. El Señor dice, no miráis, no vayáis. Y a algunos les gusta poner sus canales ahí evangélicos y todo eso. No necesitamos ir a un estadio evangélico haciendo milagros. Usted comprende su televisión y se queda ahí mirando, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado porque Satanás es muy astuto. Y él sabe, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no lo alcanza de una manera, bueno, a través de la televisión. No vayáis, dice el Señor. Contextualizando es, cambia el canal. No miréis eso porque tu fe va a ¿qué? Va a entrar en duda. Y Satanás tendrá un lugar para entrar en tu vida. Por eso, hermanos, debemos estar siempre cuidando las avenidas de nuestra alma. Entonces ya saben de dónde viene toda esta historia, ¿no? Pentecostés, Shavuot, la fiesta de la semana, y se entregan las palabras. ¿Y qué hubo en el Pentecostés del Sinaí? ¿Qué hubo? Dice que hubo estruendo, hubo fuego, humeaban. Por eso vemos las lenguas de fuego en los discípulos. Todas las características del Pentecostés son las mismas. Informalmente en la Torre de Babel, formalmente en el Sinaí. Luego lo encontramos en los primeros siglos, ¿verdad? Con los discípulos y la promesa de la lluvia tardía. Amén.
Entonces, hermanos, si la lluvia temprana nos dice que nos prepara para la lluvia tardía, entonces, ¿qué nos queda? Vivir la lluvia temprana del Pentecostés. Como vivieron los discípulos, así debemos estar viviendo. Ese es el nivel espiritual que debemos llegar. Porque eso indica que usted está viviendo la lluvia, ¿qué? Temprana. De lo contrario, no recibiremos jamás la lluvia tardía, y menos el sello del Dios vivo. Dice la sierva del Señor, quienes no reciban la lluvia tardía, no recibirán el sello del Dios vivo. Así de sencillo, hermano. Preocupémonos, hermanos, preparémonos con la lluvia, para la lluvia tardía, viviendo la lluvia temprana. Sí, querido pastor. La razón por la cual no va a recibir la lluvia tardía, porque nunca le gustó la temprana. Entonces uno va a coger, si no me gusta la temprana, ¿cómo me va a gustar la tardía? No es que Dios dice, te voy a eliminar por no aceptar esta. No es que yo dice, no es que no la voy a aceptar, ni siquiera a Dios me gustó la temprana. ¿Ves? Porque Dios no tiene nada que ver con el pensamiento humano. El pensamiento humano es quien rechaza a Dios. Entonces hoy día está la lluvia temprana y muchos dicen, no me gusta la lluvia temprana, pues no le va a gustar la tardía. Así es sencillo. Así es sencillo. Amén. Gracias, pastor. Muy bueno. Sencillito, hermano, ¿se entendió? Así que si a usted no le gusta la lluvia temprana, pues no espere la lluvia tardía. ¿Por qué no? Así de sencillo. Sí, hermano querido. Hermano, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, vemos que fue derramado en su plenitud en ese tiempo el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Y al final, toda la multitud que estaba allí dijeron, ¿qué haremos? Correcto. O sea, la lluvia derramó la lluvia temprana en ese tiempo. Entonces, cuando se recibe la lluvia temprana, es reconocer que somos pecadores y que necesitamos transformar nuestra vida. De lo contrario, no vamos a poder recibir la lluvia tardía. Ahora bien, para mí se va a repetir ese Pentecostés también cuando venga la lluvia tardía al pueblo de Dios. ¿Verdad? En su plenitud, el Espíritu Santo va a motivar a aquellas personas que hemos reconocido de que necesitamos de Dios y cada día arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a predicar de nuevo, ¿me entiende? Esa palabra. Entonces vamos a estar dispuestos para recibir esa lluvia tardía. Amén. Así es, hermano. Tiene razón. Vayan conmigo a buscar un texto, ahora que el hermano está diciendo, y luego el pastor también va a decir algo. Hechos 5:32. ¿Quiénes recibirán la lluvia tardía, hermanos? Sencillo como esto. Miren, la palabra de Dios te lo responde a usted y a mí. Hechos 5:32. ¿Quiénes recibirán la lluvia tardía? Y estamos estudiando el libro de Hechos. No hay nada mejor para saber cuáles son los ingredientes para recibir la lluvia tardía. Amén. ¿Queremos saber cómo recibir la lluvia tardía, hermanos? Hechos 5:32. Lean conmigo. Dice la palabra de Dios. Allí dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Está hablando Pablo de los que se habían preparado para la lluvia temprana. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que, ¿qué? Hermanos, ¿quiénes recibirán la lluvia tardía? A los obedientes. No piense que es un éxtasis, que el Señor por mi sentimiento me va a dar el Espíritu Santo. No, Señor. Es más, Cornelio, los gentiles. Es más, le voy a decir, la lluvia temprana, el primer Pentecostés, en el primer siglo fueron dados para quienes habían preparados en la palabra de Dios. Y qué mejor maestro habían tenido los discípulos que Cristo Jesús. Por eso que cuando ellos recogen esa cosecha, ¿verdad?, de muchas almas, eran las almas que Cristo le había predicado a ellos y habían escuchado su palabra. Por eso ellos reciben esa bendición de las consecuencias de la lluvia, ¿qué? Tardía. Ahora, Cornelio, ¿por qué recibió la lluvia tardía también? La lluvia temprana, perdón. Porque dice la Biblia que ya se estaba preparando de antemano. Y por eso Pedro se llevó unos testigos. Miren cómo ellos también, los gentiles, reciben la palabra. Reciben la palabra y reciben el Espíritu de Dios. Así que no hay excepción de personas para recibir la lluvia temprana ni la lluvia tardía. Querido pastor. Que es interesante que en ese Pentecostés que hubo ahí en el Sinaí, el pueblo no recibió nada. No recibió nada. Porque se hizo Rechazó. fiesta a Jehová. Y la fiesta de Jehová era abominación a Jehová. Imagínense. Nosotros muchas veces podemos creer que estamos recibiendo esa temprana y quizás lo que estamos cometiendo son errores bien garrafales. Es decir, tengamos cuidado nosotros porque el Señor finalmente entregó las tablas. Aunque las tuvo que rehacer de nuevo, las entregó finalmente para un remanente. Amén. Ahora, ¿cuánta muerte hubo? Bastante.
Es decir, tengamos nosotros mucho cuidado en esta historia porque la historia va a ser nuevamente. Amén. ¿De qué parte vamos a estar? Y lo mismo que dijo en aquel tiempo Moisés, el Señor lo va a estar diciendo, quien esté por Jehová, que esté conmigo, quien no esté, no le espera otra cosa que la muerte. Wow, pastor. ¿Cómo es su nombre, pastor? Luis Ocono. Bienvenido, pastor. Oiga, qué bueno, ¿no? Él está ahorgando más lo del monte. Es que ahí se saca las lecciones de lo que es el Pentecostés en sí, hermano. Y por eso cuando vemos a Ananías y Zafira que mueren así, nosotros nos asustamos. No es que eso no es así, hermano. Es que era un compromiso recibir el Pentecostés. Era un deber de la iglesia primitiva recibir ese cumplimiento en su tiempo. Querido pastor, sí. Sí, la lluvia temprana no va a completar la obra. La lluvia temprana es saber si le gusta esa obra. Entonces, la lluvia tardía es la que dice, ¿te gustó la obra que te ofrecí? Pues aquí te regalo. Quiere más. Entonces, simplemente si un querer más. Amén. Supongamos nosotros tenemos el mensaje Pro Salud, tenemos todo este mensaje adventista. Si nos gusta, pues entonces queremos más. Entonces, ¿te gustó ese mensaje? Sí, ¿quieres más? Entonces te mando la lluvia tardía. Pero Dios no puede mandar la lluvia tardía si no te gustó la primera. Y por eso la obra de la lluvia tardía es que termine la obra, el crecimiento total. Correcto. Pero Dios no quiere crecimiento total ahora. ¿Usted sabe por qué Dios no quiere crecimiento total? Para que la gente pueda ver los resultados de no ser santo completamente. Correcto. Y cuando la humanidad vea los resultados de no ser santo completamente, que es destrucción, odio, venganza, guerra, entonces Dios dice, ven eso, la lluvia temprana, ¿te gustó? Y quieres más, quieres salir de esa crisis, de ese asunto, pues entonces te voy a dar la tardía. Amén. Que es la que lo va a hacer perfecto a ellos. Amén. Ahora, la lluvia temprana es el mensaje adventista ahora. Amén. Parte, ¿ves? Y si no te gusta el mensaje Pro Salud, pues no te está gustando la lluvia temprana. No te o la reforma del sábado, la reforma de la vestimenta, sábado, sí, o la reforma de pensar diferente. De pensar, todo esto te tiene que gustar ahora. Correcto. Para que entonces puedas recibir más. Amén. No es que Dios no te quiera dar, es que tú dices, no me gusta, no me dé más. Y como dice el pastor, ¿no? En el monte Sinaí, ¿qué hicieron? ¿Qué le dijeron a Moisés? Que el Señor no hable con nosotros. Estaban miedosos, que estaban con prejuicios, ¿verdad? Porque tenía todavía su mente en el mundo de Egipto. Sí, querido pastor. Ellos no podían ver a Moisés, pero el deseo de Dios era de que todos subieran al monte con él. Amén. Para que fueran también esa gloria que había recibido Moisés, la recibieran ellos. Pero ellos se incapacitaron tanto que entonces tuvieron que colocar a Moisés como intermediario para poder, y no lo podían ni ver. Ahora, el plan de Dios inicial era derramar allí y que todo el mundo pudiera sentir eso. Por esa razón, cuando nosotros vemos a Jesús allá, dice el pensamiento que seremos transformados y le podamos ver a nosotros cara a cara. Es decir, ya no va a haber nada que nos impida ver. Ellos no pudieron ver a Moisés porque ya habían perdido la oportunidad. Qué bueno, hermano. Mire, qué lindo. Aquí se saca la profundidad, ¿no?, de la palabra de Dios. Que rechazar la lluvia temprana, hermano, rechazar el mensaje adventista hoy en día, el mensaje de los 3 ángeles, hermano, no vivirlo, es un pecado para usted, su propia alma, hermano, es de perdición, hermano, es de perdición. Tengamos mucho cuidado en esto. Querido hermano Luis. Por eso habla Dios de lluvia. Cuando habla de lluvia hay que entender cómo lo aplica Dios para que lo entiendamos nosotros, porque no podemos entender si no lo analizamos. Cuando el agricultor siembra la tierra, viene la primera lluvia para poder sembrar y preparar. Correcto. Si no hay esa primera lluvia que prepara todo eso, aunque caiga la segunda lluvia, que sería la lluvia tardía, no va a haber el fruto cosecha que debe de ser. ¿Sí? Cuando entendemos eso es que cuando aceptamos a Dios tenemos que prepararnos con lo que Dios nos da, con todo lo que nos ha dado de, como decía el pastor, la reforma Pro Salud, todo. Hay que ir caminando y creciendo, preparándonos para que cuando venga la lluvia tardía que va a caer, entonces, madure, correcto. Todo. Si nosotros nos estamos preparando ahorita, la lluvia va a caer. Amén. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a ser madurados. Con nosotros va a caer la lluvia. ¿Entendemos? Entonces, por eso la importancia de que tenemos que estar preparándonos ahora con lo que sabemos. ¿Sí? Conforme a la luz que conocemos, tenemos que estar viviendo. Si no lo estoy haciendo, si estoy dejando de hacer cosas que conozco,
No estoy preparándome y cuando venga la lluvia tardía no voy a ser de los que les va a caer la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque no me preparé. Tiene que haber esta preparación ahora para que cuando venga aquella podamos ser madurados, vamos a decir espiritualmente, y podamos ser el fruto que Dios quiere que seamos. Dios quiere. Por eso en ese ámbito agricultor, la semilla es la palabra de Dios en nuestro corazón. Nosotros somos los terrenos, ahí está la parábola de Jesús, ¿verdad? Y de usted y yo depende que esa semilla la dejemos germinar ¿en dónde? Porque acuérdese que el énfasis del Pentecostés, ¿qué es la lluvia temprana y tardía? El énfasis es, recibiréis la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra, ese es el dínamos. Sí, entonces, algo interesante, que ella dice que cuando venga la lluvia tardía, muchos de otras denominaciones van a recibir la palabra, correcto. ¿Por qué es eso? Porque la que ellos recibieron ahora, la poquita que recibieron, no tienen todo el conocimiento, les gustó. Y vivieron lo que les gustó. Correcto. Y Dios dice, pues le puede gustar más. Aunque no conocieron todo el gusto que nosotros tenemos, pero lo poquito que tenían, como católicos, lo poquito que tenían, había les gustó. Sinceridad en ello. Había gusto en eso. Y dice, como les gustó tanto, ellos pueden recibir más. Amén. Porque les gustó. Los bautistas les gustó lo que tienen. Y muchos adventistas tienen todo esto, pero no les gusta. No les gusta. Pero a aquel no le gusta porque nunca lo ha tenido. Wow. No hay valor a la palabra. Les gusta lo poquito que tienen. Pues es suficiente para recibir la lluvia tardía, porque le gustó lo poquito que tienen. El bautista le gustó lo poquito. Hay adventistas que tienen todo, pero no les gusta nada. Y hay bautistas que tienen poco, pero poco que tienen, ¿qué? Les gusta. Y por esa razón van a recibir la lluvia tardía. Esto me hace recordar cuando Jesús reprendió a los del primer siglo, ¿no? Dijo, las rameras y los publicanos van delante de ustedes, le decían los líderes. ¿Y qué sentido? Porque ellos estaban valorando las pequeñas cosas de la palabra de Dios en sus corazones. Estaban arrepintiéndose de sus pecados, estaban volviéndose a Dios. Como Mateo, ¿verdad? Dejó todo de cambista, dejó todo el engaño de robar dinero y todo para irse al Señor Jesús. Se arrepintió, ¿verdad? Y esos son los que van delante del Señor. Amén. Muy bien, hermano. ¿Quién más que desea participar? Hermano Narváez, querido pastor. Sí, señor. Buenos días, hermanos. Sí, buenos días. Feliz sábado para todos. Sin duda alguna, todos nosotros hemos recibido la primera lluvia. Amén. Sí, el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo? A través del bautismo, ¿verdad? Y es lo que llama la Biblia el primer amor. Y nos insta la Biblia a que no perdamos el primer amor. A lo largo y en el transcurso de los años, quizás a algunos se les va, ¿qué cosa? Se les va menguando, ¿sí? Y es lo que acaba de decir el pastor de la lluvia temprana, ¿verdad? ¿Sí? No hay que dejarlo, ¿qué cosa? ¿Cierto? Que ese chaparrón, ese aguacero se desvanezca, se seque, ¿verdad? No, hay que cultivarlo. Correcto. Y entonces, ¿cómo hacemos para cultivarlo? Sencillo, hermano, hay que ser como una plancha. Usted sabe que la plancha es la que alisa, ¿verdad? La ropa. La ropa, ¿cierto? Y la plancha solamente da. Y nosotros también tenemos que dar. De lo que hemos recibido, nosotros debemos de dar, ¿cierto? Y el poder del Espíritu Santo es justamente eso, darnos, ¿verdad? Más conocimiento cada día más, ¿sí? Y para recibir entonces el poder del Espíritu Santo, que será la lluvia tardía. Amén. Y resulta, hermano, de que la lluvia tardía va a ser el último pregón, ¿a dónde? ¿Cierto? A la humanidad, en la cual todos nosotros, si nos hemos preparado, seremos participantes de ese pregón. Amén. Pero si nosotros lo ocultamos, no decimos nada, hermanos, ¿el Espíritu Santo podrá tener efectos en el futuro por nosotros? Nada. No. Hermanos, hay que hablar. Que si no, le dice la Biblia, las piedras hablarán por nosotros. Gracias, pastor, muy amable. Hermano, entonces, para concluir, hermanos, ya hemos participado, todo ha sido fructífero esta lección. ¿Cuánto les encantó, hermanos? Qué bonita lección, ¿no? El Señor nos está enseñando y nos está haciendo crecer. En resumen, hermanos, ¿qué debemos hacer con esta lección? ¿Qué debemos hacer con esta enseñanza? El énfasis es que la palabra de Dios. ¿Quiere prepararse para la lluvia tardía? ¿Quiere recibir el Espíritu de Dios? No hay nada mejor que la obediencia a la palabra de Dios. Que se cumplan las palabras de Cristo en Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Que el Señor te bendiga, hermano, y que tengamos un feliz sábado. Amén.